Durante la pandemia del COVID-19, muchas familias están sintiendo estrés y enfrentando nuevos desafíos, desde perder sus empleos hasta los niños tomando clases virtualmente y tener a todos en casa juntos. Las familias están experimentando mucha incertidumbre y estrés. Los altos niveles de estrés a veces pueden llevar a las personas a reaccionar con ira hacia los seres que aman. No es difícil imaginar que debido a que los niños están en casa todo el tiempo, podrían estar experimentando violencia doméstica más a menudo de lo habitual. Esto tiene un impacto en los niños, lo que puede hacer que se sientan aún más asustados e inseguros. Muchos más niños de lo que nos damos cuenta experimentan violencia doméstica en sus hogares. Los niños que viven con violencia doméstica pueden enfrentar muchos desafíos debido a lo que sucede en sus familias. Un niño no puede siempre ver la violencia, pero puede sentir el control, la ira y las emociones aterradoras de otras maneras. Esto es lo que sabemos. Cuanto más joven es un niño, más peligrosos son los efectos de la violencia doméstica en ese niño. Es posible que se piense que un bebé dormido en su cuna no es consciente de lo que está sucediendo, pero la violencia doméstica podría interferir con su capacidad de aprender y crecer. De hecho, el impacto de la violencia doméstica puede seguir a los niños durante toda la vida. Los niños que experimentan violencia doméstica son más propensos que otros niños a ser abusados o descuidados, o que uno de sus padres tenga un problema de salud mental o abuso de alcohol o drogas. También son más propensos a tener problemas de salud mental y al uso de sustancias a medida que crecen. Usted puede ver esto manifestarse cuando los niños no pueden prestar atención o presentan problemas de conducta, o tal vez en el campo de los deportes cuando ponen demasiada presión a sí mismo en su desempeño. Recuerde, el comportamiento de un niño es a menudo el resultado de lo que está viviendo. Puede que no vivan con violencia doméstica, pero no sabremos lo que está pasando hasta que preguntemos cómo podemos ayudar. Cada uno de nosotros puede dar un paso adelante para ayudar a un niño a tener un futuro mejor. Un solo adulto positivo y seguro en la vida de un niño incrementa la posibilidad a que se desempeñe bien en la escuela, aprenda a resolver los problemas sin violencia y sienta que tiene un lugar seguro donde apoyarse. Las posibilidades de éxito de un niño solo aumentan a medida que el círculo de adultos en su entorno que le apoyan crece. Si usted es un entrenador, un líder de los Scouts, un proveedor de guardería, un amigo o alguien de su congregación religiosa, si usted está preocupado por un niño que podría estar viviendo con violencia doméstica, dígale que usted está escuchando. Hágale saber al niño que usted los valora por lo que son y no solo por lo que pueden hacer. Cuando surjan conflictos, enseña a los jóvenes cómo resolver sin violencia ni ira. Al ayudar a los niños a tener experiencias en las que pueden aprender a abordar los problemas de manera diferente, usted puede tener un impacto poderoso en sus vidas. Si desea obtener más información sobre cómo ayudar a un niño o a una familia, llame a la línea de ayuda del Condado de Fairfax. Servicios sobre la violencia doméstica y sexual, las 24 horas del día. La ayuda está disponible para cualquier persona que experimente violencia doméstica o para aquellos que quieran encontrar maneras de apoyar a amigos o seres queridos. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales y las personas pueden permanecer anónimas.